Bienvenidos al podcast de Abro Hilo, conversaciones en Twitter Spaces. En el capítulo de hoy hablamos con Belén Sánchez e Iván Matovich sobre los desafíos de la educación en Argentina. Bueno, arranco mientras se van sumando, les cuento para los que no conocen, nosotros desde Abro Hilo venimos sosteniendo este espacio de Twitter Spaces para debatir los temas importantes que nos interesan, para escucharlos a oradores de lujo como los que tenemos hoy y también para que se sume la gente y pregunte y consulte, etcétera. Así que nada, están buenísimos, siempre son súper productivos y súper enriquecedores. Así que nada, es un espacio que nos gusta mucho y que así que les agradecemos un montón por estar hoy acá. En el caso de hoy, el evento que nos convoca es educación, que es un tema que nosotros le venimos dando muchísima relevancia. El año pasado, específicamente durante la pandemia, con todo el problema que tuvimos con las escuelas, que estuvieron cerradas por un montón de tiempo, etcétera, publicamos desde Abro Hilo muchísimas notas de especialistas sobre los desafíos de la educación, los problemas de educación, los desafíos que implicaba la vuelta a la presencialidad, los desafíos que implicaba la virtualidad, etcétera. Así que nada, es un tema que venimos trabajando un montón y que nos interesa muchísimo, obviamente, porque como espacio que discute políticas públicas y modelo de país y desarrollo y perspectiva de futuro, la educación es uno de los temas más trascendentales de todos. Así que bueno, les agradecemos un montón por estar hoy y tenemos muchas expectativas sobre la charla de hoy. Les cuento que tenemos a dos grandes cuadros hoy. Uno es Iván Matovich, que es doctorando en educación por la Monash University de Australia y además es investigador asociado del programa de educación de CIPEC. Su trabajo se enfoca particularmente en temas de globalización, políticas educativas y participación de actores no estatales en la educación. Y además, desde 2018 es investigador en el Think 20, el grupo de compromiso del G20 que reúne centros de investigación para recomendaciones de política pública. Y también tenemos a Belén Sánchez, que es candidata a doctora en educación por la Universidad de San Andrés y se especializa en temas de política educativa en América Latina. Fue coordinadora del programa de educación de CIPEC, consultora de organismos internacionales y docente en la Universidad Pedagógica Nacional y en la UNSAM. Actualmente investiga sobre cambio curricular en la secundaria con una beca del CONICET y es docente en la Escuela de Educación de San Andrés y también en un colegio secundario de Cava. Así que nada, su perspectiva va a ser más que interesante porque además de investigadora es docente de secundaria y nada, nos parece súper importante eso, como que tenga la experiencia territorial concreta. Así que muchas gracias a los dos, bienvenidos a Abro Hilo, es un recontraplacer tenerlos. Y voy a arrancar con la primera pregunta, que es una pregunta medio genérica, pero la vamos a usar como disparadora. Quiero que me digan cuáles creen que son los 3 grandes desafíos de educación en Argentina. Arrancamos con Belén, si les parece. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Inés, Martín, todo el equipo de Abro Hilo por invitarnos. Gracias a quienes nos acompañan también. Bueno, los 3 mayores desafíos de la educación que pregunta, yo creo que podría enumerar un montón, pero para mí uno de los principales desafíos pasa por cuestiones vinculadas a lo que es temas de diseño institucional y cultura política en general. O sea, ya me voy a meter de lleno en lo problemático, pero desde el campo de estudio de la política educativa uno ve que en nuestro país, bueno, tenemos un escasísimo monitoreo de las políticas educativas que retroalimenten las cosas con el sistema, que permitan planificar como iterando con un pie más firme en los territorios, que permita reajustar objetivos de intervenciones, y en vez de eso tenemos como, bueno, grandes lanzamientos, después poquita retroalimentación, muchas veces un cambio de mando y se vuelve todo a foja cero, y esto desgasta bastante a la comunidad educativa que se empieza a cerrar un poco sobre sí misma y cuesta más cada vez pensar en cambios. Un cortoplacismo feroz, digamos, en educación los tiempos son largos y en la política la lógica temporal es más corta, liderazgos que se descontinúan, un promedio de duración de ministros de 2 años, y bueno, después un tema de federalismo, de desigualdades, pero además como de bajo aprovechamiento del enorme laboratorio de políticas que hay federales en funcionamiento.
poco aprendizaje interprovincial, como toda esa gama de problemas del hacer de la política me parece que son centrales, y que a veces no se nombran tanto porque son más aburridos, por así decirlo, más de cuestión de estructuras. Otro tema, gran tema, creo que tiene que ver con la docencia y sobre todo con lo que hace el puesto de trabajo docente. La carrera docente es algo que Argentina se debe modificar hace muchos años, lo tiene prometido en su ley de educación nacional y todavía no logramos hacer que los docentes no tengan más incentivos que la antigüedad y la capacitación, digamos, que hace mucho que se propone laburar en una carrera más horizontal, donde uno pueda cambiar de función, donde uno pueda colaborar con los pares, donde uno pueda formar a otros pares con mayor experiencia, especializarse, bueno, todo eso está súper pendiente, lo mismo que un fortalecimiento salarial y que, bueno, lo que son remunerar todo el trabajo docente que tiene que ver con horas de planificación, espacios de intercambio, bueno, es todo un tema, me parece que es bastante central. Y por último, para mí hay otro desafío también en materia como de política curricular, si se quiere, creo que necesitamos, que podemos mejorar un montón en cuanto al sistema curricular que tienen a disposición los docentes para pensar qué enseñar y cómo. Me parece que hoy en día está muy desconectado, no es del todo coherente, tenemos un currículum bastante sobrecargado de un montón de contenidos, y que ahí hay un margen importante para hacer y poco costoso que sería interesante, como reducir el currículum bueno, unos pocos principios muy claros, muy buenos materiales que acompañen, un foco bien compartido, bueno, cosas que después podemos ampliar en otras preguntas, pero hasta ahí mi listado. Buenísimo, Belu, muchas gracias. Es muy interesante lo que decís del cortoplacismo porque, nada, si bien el cortoplacismo en política pública es un problema siempre, particularmente en educación es un problema gravísimo porque estamos hablando de ir cambiando todo el tiempo la estrategia de formación de pibes que, valga la redundancia, están en pleno proceso de formación madurativo, no sé, de primaria y secundaria. Entonces, nada, ir cambiando la estrategia de educación, los contenidos, el ministro, etcétera, nada, es un problema enorme. Así que es un punto muy interesante que después podemos ampliar. Le paso la palabra a Iván para que diga sus 3 principales desafíos. Hola, buen día desde Melbourne, Australia, y muchas gracias a Inés, Martín y todo el equipo de Abrohilo por esta invitación, y hola Belu también, qué gusto compartir este espacio con vos. Sí, yo cuando pensaba en estos 3 desafíos que tiene el sistema educativo, y creo que la Argentina en general por delante, se me ocurría que tal vez, por lo menos desde la forma en que lo pienso yo, los pensaba como en un desafío más viejo, profundizado por la pandemia, uno más nuevo, con muchas, entre varias comillas, y uno más aspiracional. Ese desafío más viejo, profundizado por la pandemia, para mí tiene que ver con parte de lo que justamente en estos días se está hablando de vuelta a partir de un informe de Argentinos por la Educación, y que CIPEC también lo veníamos conversando el año pasado y ya desde el inicio de la pandemia, que tiene que ver con el acceso, sobre todo en la secundaria, y cómo, digamos, cómo el sistema educativo no logra reducir, que tampoco tiene por qué hacerlo solo, digamos, ¿no? Pero cómo hacer para que el sistema educativo pueda contribuir a la reducción de las desigualdades más estructurales de la Argentina, y lo que vemos, y justamente con este informe que se publicó hace muy poquito, lo que vemos es que cada vez digamos, el sistema educativo reproduce no está logrando contrarrestar esa fragmentación social, que es una fragmentación en términos territoriales, una fragmentación en términos socioeconómicos, generacionales. Me parece que entonces el primer desafío es este viejo, que es, bueno, esto pasaba antes de la pandemia, y evidentemente con la pandemia esto probablemente se profundice, y entonces yo lo titularía como cómo hacer para de vuelta, digamos, avanzar sobre este efecto cuna que puede tener el sistema que hay en el sistema educativo, y poder contrarrestarlo, ¿no?
El segundo, este más nuevo, y digo nuevo entre muchas comillas, tiene que ver con la inclusión de las tecnologías digitales. Ahí me parece, obviamente las tecnologías digitales no son nuevas en educación, se viene hablando hace muchísimos años y tal vez como hay esto de One Laptop per Child es como el hito, tal vez como un hito fundacional, pero incluso desde los 90 se venía hablando de este tema y antes también. Pero me parece que con la pandemia el nuevo tiene que ver con, bueno, cómo hacemos para aprovechar las tecnologías digitales en el sistema educativo, y cuando hablo de eso no hablo nada más que en los términos especialmente más pedagógicos o de enseñanza-aprendizaje, sino también las tecnologías digitales al servicio de tal vez algunos de los puntos que mencionaba Belu antes, que tienen que ver con, bueno, cómo usar tecnologías digitales para tener sistemas de monitoreo, de producción de datos, tener bases comunes, de poder, entre otras cosas, diseñar estos sistemas de alerta temprana, que justo también los estamos trabajando desde CIPEC, que lo están desarrollando varios países de América Latina, para poder detectar a tiempo aquellos factores de riesgo de abandono y poder diseñar políticas mucho más puntualizadas para aquellos estudiantes que están en riesgo. Entonces ahí me parece que ese es el segundo, entre comillas, más nuevo. Y después me permito, también por el espacio en el que estamos, traer uno más aspiracional, que tiene que ver con cómo, me parece un desafío importante del sistema educativo es pensar y no es solamente un desafío del sistema educativo, pero es para el sistema educativo, es cómo se articula la agenda educativa con una agenda de país más amplia. El sistema educativo tiene, entre otras cosas, tal vez un defecto o justamente un desafío que tiene que ver con cómo pensar el sector por fuera o sea, cómo pensar ese contorno del sector y su colaboración, o la colaboración multisectorial. Y ahí me pregunto, y esto ya sé que es muy aspiracional y más en el contexto en el que estamos atravesando, pero de vuelta me lo permito pensar por las características del espacio, pero me pregunto cómo podemos hacer para que se articule mejor con un plan, con el desarrollo económico argentino a largo plazo, con el desarrollo científico, cómo hacer para hacer esto al mismo tiempo con las fuertes limitaciones que enfrenta la Argentina en términos de restricción fiscal, en términos de empeoramiento de las condiciones sociomateriales, y aún más aspiracional, me parece que a nivel global cada vez también empieza a haber más preguntas acerca de cómo se vincula la educación con temas de agenda como el cambio climático, la ciudadanía global, toda la agenda de género. Entonces ahí creo que también la educación tiene mucho para decir, mucho para hacer, pero que bueno, ante la urgencia y este viejo y este nuevo desafío, esta aspiracional a veces es importante pero no urgente, entonces queda como un poquito en la sombra, ¿no? Así que tal vez esos son mis tres desafíos para esta pregunta. Buenísimo, excelente. Perdón, con esto último que dijiste, ¿te referís concretamente a educación ambiental o a qué te referís con esa relación? No, o sea, me parece que en general la educación tiene este desafío de articularse con otros sectores y con otras agendas. Entonces pensaba, por un lado, esta aspiracional en términos de cómo articular una agenda educativa con una agenda de desarrollo económico o con una agenda de desarrollo científico, eso por un lado. Y creo que por otro lado, me parece que sí, que el sistema educativo tiene mucho para pensarse en términos de los desafíos. No me gusta mucho el título del siglo XXI, pero porque está como muy, vale, como es demasiado genérico, pero sí, como qué pueden hacer los sistemas educativos y la educación en general por estos temas nuevos en las agendas de política pública, como el cambio climático, como la ciudadanía global, la cohesión social. Ahora hay no sé, se me viene a la cabeza temas de fake news, de pensamiento crítico, toda la agenda de género. Entonces, ¿cómo pueden contribuir los sistemas educativos también a abordar estas temáticas que son más actuales de repente o no tan típicas del sistema educativo, pero que me parece que hay mucho para articular ahí también? Buenísimo, mil gracias. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con tu primer punto, de hecho iba a preguntar específicamente sobre eso, que es las problemáticas en torno al acceso a la educación y en particular en secundaria. El acceso y la desigualdad en el acceso. Vos lo desarrollaste bastante en tu primer punto, así que le voy a dar la palabra a Belén para que ella hable también de este tema.
Dale, bueno, me imagino, Inés, que por acceso te referís un poco como al gran cuello de botella que significa, que representa la secundaria en lo que son las trayectorias de los chicos. Bueno, los pocos estudiantes que la terminan, bueno, los índices de repitencia que hay en el nivel y los índices de abandono sobre todo. Bueno, y hay varias cosas. Bueno, por un lado, eh, poner sobre la mesa que el problema, digamos, de la secundaria no es tanto, no está tanto vinculado al acceso, digamos, en el sentido de que los chicos que terminan la primaria pasan a la secundaria, efectivamente, el porcentaje es arriba de un 90 seguro, no lo recuerdo bien, pero bueno, sí hay cuestiones de permanencia y de graduación, ¿no? Ahí, bueno, lógicamente, ese cuello de botella, digamos, tiene que ver un poco con que es el nivel donde se te conjugan y se colisionan, por un lado, los adolescentes, en cuanto a una edad en la que pesa más el costo de oportunidad de no estar en el mercado laboral, sobre todo en un contexto de condiciones socioeconómicas tan adversas, digamos, y a su vez por una cuestión de que es obviamente la edad más compleja en términos de ser interpelados para una propuesta masiva y bastante homogénea como la escolar, y encima, en una época, hablo de la época actual, digamos, de nuestro presente tan revolucionado, que todo el tiempo nos empuja a lo inmediato, al escroleo, a soltar, a pasar de largo, digamos, versus una escuela que lo que propone es todo lo contrario, ¿no? Quedarse con algo, aprender, profundizar, entender, detenerse, más pandemia, ¿no? Los chicos están fuertemente adictos literalmente al celular, con mucha dificultad para expresarse, para vincularse con los otros, o sea, todo esto, y te lo digo como también desde las aulas, ¿no? Porque además de ser docente me toca visitar escuelas secundarias ahora, o sea, hoy mismo estuve en una escuela estatal de acá de Cava, eh, y me parece que pasa un poco también eso, y a eso se le suma una propuesta pedagógica que, bueno, viene lo que nosotros en educación le llamamos una matriz enciclopedista, ¿no? Muy centrada en contenidos, muchas veces desconectadas de los intereses de los pibes, selectiva en su lógica de de aprobación, digamos, del régimen académico. Eh, Así que bueno, todo eso lleva a que sea un nivel que registre importantes niveles de abandono y de desigualdad, ¿no? Eh, hay un montón para decir de esto. Algunas cositas en cuanto a esta idea de, bueno, los que terminan en tiempo y forma, ¿no? Que son tan pocos. Primero marcar que me parece que importa más forma que tiempo. Digo, creo que hoy en día los regímenes académicos, o sea, las reglas que organizan el tránsito de los chicos por la escuela, digamos, de a poco han ido incorporando cierta flexibilidad que entiende que, bueno, hoy hay chicos que, bueno, hoy siempre los hubo, ¿no? Pero que intenta reconocer que hay trayectorias de distinta duración, con distintas condiciones, con distintas vicisitudes, digamos, entonces de reconocer y acobijar todas esas trayectorias en el recorrido escolar. Entonces el tema del tiempo a veces me parece que es un poco confuso para los datos, pero bueno, igual tenemos un dato que es que entre los 20 y los 24 años, el 70% de las personas tiene el título secundario completo, ¿no? Eh, Así que sigue habiendo un montón de desafíos, a los que se suma lo que marcaba Iván del tema de la desigualdad, ¿no? O sea, y ahí me parece que lo que tenés es una deuda social enorme, unas condiciones de vida cada vez más preocupantes, unos estudiantes que de repente se ven cada vez más interpelados por actividades productivas laborales porque no queda otra. Eh, Así que es un panorama bastante difícil, digamos, y que la pandemia agravó. Y ahí solo por mencionar algunas cuestiones más a nivel de políticas, creo que sería interesante, para lo que es acceso, sobre todo, trayectorias, eh, desarrollar algún tipo de esquema que permita hacer puentes con estudios posteriores, con el mundo del trabajo, después podemos ampliar. Me parece que eso hace a la permanencia de los chicos seguro. Eh, Revisar el currículum y reducirlo y priorizarlo, incorporar proyectos, pero hacerlo con mucho apoyo, o sea, que los pibes puedan aprender por proyecto, pero los docentes necesitan un montón de capacitación para eso.
fortalecer la función de lo que son los tutores, ¿no? Los que acompañan a los chicos en un recorrido más integral y no solo académico, que hoy en día están más que nada en los primeros años de la secundaria, pero sobre todo me parece que tiene que ver con atender la deuda social, ¿no? Y ahí, bueno, te vas a un conjunto de políticas para la primera infancia, para el cuidado, para las licencias familiares, no sé, focalizar, como decía Iván, producir datos, ir con lo mejor a las escuelas más débiles. Bueno, siento que estoy hablando mucho, así que dejo los titulares, pero podemos ampliar. Buenísimo, muchísimas gracias. Iván, ¿querés agregar algo más respecto a este tema de las desigualdades en el acceso y en particular en secundaria? No, tal vez me parece que los títulos de Belu abarcan una parte importante de lo que también tenía en mente y coincido en cada uno de los puntos. Ahí de vuelta se me viene esta idea a la cabeza o me gustaría reforzar este punto que comentaba Belu sobre, bueno, evidentemente el deterioro de las condiciones materiales de vida de la población y sobre todo de los sectores más vulnerables es un factor de contexto muy relevante para pensar en qué medida después las políticas educativas pueden alcanzar resultados de manera efectiva. Entonces ahí es donde me parece que la educación, y ahí lo articulo con el último punto que comentaba Belu, me parece que ahí es inevitable pensar que muchas de las políticas educativas que se tengan que pensar en corto, mediano y largo plazo hacia adelante consideren una articulación mucho más fuerte con estas políticas políticas de sostenimiento, con becas, de políticas vinculadas al cuidado, a la primera infancia, a claramente focalizar en los sectores que más han sufrido la pandemia y en los sectores que más sufren, digamos, el impacto socioeconómico de la pandemia y en general de las condiciones del país. Entonces me parece que ahí no se puede pensar la política educativa o en las políticas educativas escindidas de estos otros factores. Y me parece un ejemplo importante de eso es estos resultados que salieron de vuelta del informe Argentinos por la Educación hace muy poquito, donde se muestra que algunas de estas las tasas de egreso son más altas en el sector privado que en el sector público. La investigación ha mostrado que en general no tiene que ver con que, con que esos resultados sean logrados especialmente porque un tipo de gestión sea más efectivo que el otro necesariamente, sino porque lo que termina pasando es que al fragmentarse el sistema y al fragmentarse, digamos, el perfil socioeconómico de los alumnos en cada uno de los subsectores de gestión, lo que eso hace es que después, en definitiva, esas tasas lo que terminan reflejando es cómo está fragmentada la población entre el sector privado y el sector público. Entonces, me parece que eso es un ejemplo, o por lo menos una muestra de cómo esta fragmentación y cómo este impacto socioeconómico también termina impactando en los aprendizajes y en las trayectorias, especialmente en el nivel secundario, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, recién les pregunté por los problemas y tiraron una cantidad de cosas demencial que me parecen inabordables. Me dio ansiedad directamente ser ministra de Educación. Pero la siguiente pregunta va más enfocada a las soluciones. ¿Qué puntas tenemos para empezar a resolver alguno de estos problemas o alguna, no digo todos estos problemas, pero alguna que tengan ganas de desarrollar o que estén trabajando ustedes o que les parezca interesante contar acá como más modo propositivo? Soluciones para todos estos problemas que tenemos. Belén, ¿querés arrancar vos? Dale. Bueno, en cuanto a lo que son las desigualdades, partiendo del principio que ahí compartimos con Iván, que tiene que ver con que no se puede pensar la política educativa sin pensar la política social más amplia, incluso la económica, y toda una intersectorialidad. Bueno, hay un conjunto de políticas que son como grandes inversiones en igualdad, que son que son inversiones que dan, que tardan en dar sus réditos, pero que los países que las han implementado han demostrado, digamos, los mejores resultados, y son aquellas que empiezan desde temprano. Entonces, bueno, políticas, de nuevo, para la primera infancia, o sea, guarderías, acceso universal a jardines de infantes, jardines maternales,
de altísima calidad, con un fuerte acompañamiento también en los primeros años de la primaria de los chicos, y ahí hay programas vinculados con acompañar la alfabetización inicial, por ejemplo, que es tan importante, que tienen que ser implementados como desde estrategias súper efectivas, y hay muchos estudios sobre eso, digamos, ¿no? De programas que realmente ayudan a los chicos a superar esas dificultades, pero ahí es, de nuevo, inversión, puestos de trabajo, acompañamiento, como desde temprano, es una medida que se sabe que impacta a las empresas. Eh, y después, bueno, en general, creo que si lo que hay es deuda social, entonces la escuela tiene que ser, es de los pocos que quedan, ¿no? Tiene que ser un bastión del Estado, o sea, tiene que estar ahí emplazada y ofrecer lo mejor a los que menos tienen. Y creo que ya lo es, ya es uno de los últimos bastiones, digamos, que concentran un montón de cuestiones de atención a las personas, y que lo es con muy poco, ¿no? Que necesitamos, de nuevo, y acá creo que me voy a lo aspiracional por las enormes dificultades que hoy enfrentamos, pero escuelas más amplias, más confortables, abiertas más horas, con docentes que se queden ahí, que pertenezcan, que no anden yendo de una hacia la otra, que tengan tiempo para el trabajo en equipo, que permita acompañar trayectorias, o sea, la magnitud de laburar con las infancias y adolescencias hoy en día, en un contexto tan adverso en cuanto a las condiciones de vida y a la presencia del Estado tan desigual, me parece que demanda mucha más inversión en el sector en este sentido. Y por otro lado, más vinculados con políticas propiamente educativas y centradas en la secundaria, una de las cuestiones sobre las que se habla mucho tiene que ver con revisar la propuesta formativa del nivel y digamos, correrse del esquema tan contenidista y empezar a proponerles a los chicos, bueno, laburar por proyectos, por ejemplo, ¿no? Integrados, vinculados a problemas de la vida real, desafíos, que los desafíen, que los convoquen, que los motiven. Eso es algo que se viene proponiendo hace muchísimo, que es parte casi que te diría, es un lugar común, digamos, en cuanto a las políticas para la secundaria. Y ahí por el conocimiento que vengo teniendo de las políticas en marcha, me parece que se necesita trabajar en mucho más apoyo a cómo hacer esos proyectos. Creo que proyecto es una palabra como que puede englobar un montón de cosas, que los docentes interpretan como pueden y como saben, y que hay, por el otro lado, poca propuesta concreta, capacitación bien armada para acompañar a pensar esos proyectos. Creo que ahí hay una tuerca que se puede ajustar y que sería interesante para renovar esta propuesta educativa de la secundaria. Excelente, muchas gracias, Belu. Iván, ¿querés contarnos tus propuestas para resolver algunos de estos inconvenientes? ¿Alguna en particular que te interese, que estés trabajando? Dale, sí. Bueno, suscribo primero que nada a lo que comentaba Belén sobre algunas de estas posibles, estas pistas o estos caminos posibles para abordar estos grandes desafíos. Me parece que la primera que tiene que ver con este cuello de botella, con esto que charlábamos hace un ratito sobre el tema del secundario, me parece que ahí, por un lado, está esto más que tiene que ver con lo curricular, con la propuesta formativa, y por otro lado, yendo a que eso se lo dejo a Belu, que es la especialista, y no es tanto mi campo, digo, ahí no voy a agregar nada, pero sí creo que en términos más de sistema, nosotros, por lo menos desde CIPEC, venimos, entre algunas de las propuestas que venimos haciendo, está la de los sistemas de alerta temprana, digo, y ahí tenemos algunos ejemplos latinoamericanos como Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, incluso algunas secretarías de educación en Brasil también, y en Argentina ya lo vienen desarrollando de a poco en provincias como Mendoza, que tiene que ver con poder detectar, digo, sabemos que el abandono, la repitencia y luego el abandono en general son consecuencia de trayectorias que, como decía Belo hace un rato, el costo de oportunidad de estar dentro de la escuela para algunos jóvenes, especialmente en los sectores más vulnerables, es muy alto, porque, no sé, por ejemplo, en la pandemia el 40% tuvo que estar a cargo adquirió, digamos, o se tuvo que enfrentar a nuevas tareas de cuidado de menores,
el 30% tuvo que salir a trabajar o a buscar algún tipo de ingreso alternativo para contribuir al ingreso de los hogares. Bueno, todos esos factores van haciendo que el abandono sea, ese riesgo de abandono sea más alto. Entonces, una de las propuestas que estamos trabajando desde CIPEC tiene que ver con poder diseñar sistemas de alerta temprana. En el caso de Argentina eso sería más que nada a nivel provincial, y ahí lo que proponemos es poder tener sistemas de monitoreo lo más ajustados posibles, lo más precisos posibles, donde uno pueda, a través de una base de datos, poder ir siguiendo aquellos factores de riesgo. Está bastante estudiado cuáles son esos factores de riesgo que contribuyen al abandono. Entonces, a medida que esas alertas se van disparando, poder diseñar, eso permitiría poder diseñar políticas mucho más precisas, más ajustadas, y poder detectar esos casos de abandono con anticipación para que esos alumnos no terminen saliendo, o que el sistema, mejor dicho, no los termine expulsando, porque hay bastante investigación que muestra que una vez que los estudiantes abandonan es muy difícil poder integrarlos de vuelta al sistema. Entonces, una de las posibilidades o una de las alternativas, entre muchas, tiene que ver con poder usar estos sistemas de alerta temprana para evitar ese abandono y que los alumnos permanezcan en el sistema. Me parece que esa es una de las propuestas que responde a este desafío a nivel secundario. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, venimos con preguntas muy estructurales, así que voy a ir con una pregunta más coyuntural. Lo que les quiero preguntar es que recientemente el Ministerio de Educación propuso extender la jornada simple de 4 a 5 horas en las escuelas primarias y sumar 1 hora diaria de clase destinada a la enseñanza de matemática y lengua. Queremos conocer sus opiniones al respecto. Voy a cambiar de orden, empieza Iván ahora. Lo escuchamos. Dale. Bueno, ¿por dónde empiezo? Me agarraste de sorpresa, pensé que iba a Belu. Mira, por un lado, lo primero que me parece que hay que rescatar es que claramente sumar 1 hora de clase en sí misma no garantiza una mejora de los aprendizajes. Entonces, pero sí, yo por lo menos lo tomo como un buen primer paso. Entiendo que el foco en lengua y en matemática tiene que ver con que son, digamos, con garantizar ciertas habilidades básicas de alfabetización y de alfabetización, lingüística, y alfabetización, me sale matemática, pero no se dice alfabetización matemática, no me sale la palabra. Pero, en definitiva, tiene que ver con las habilidades básicas de aprendizaje, sobre todo que se esperan del nivel primario. Entonces, eso lo celebro. Me parece que también, entre algunas de las respuestas a esta propuesta que estuve leyendo, más de coyuntura, bueno, lo que se decía justamente era, bueno, que sumar 1 hora no garantiza una mejora de los aprendizajes, y ahí se me ocurre que, si bien esto es un primer paso, la trampa de esa respuesta es que uno supondría que agregar 1 hora es nada más que para la mejora de los aprendizajes, y me parece que extender la jornada en general es algo para celebrar, porque no solo estamos buscando con la extensión de la jornada, o yo, por lo menos de mi perspectiva, la extensión de la jornada escolar no solo debería estar orientada a la mejora de los aprendizajes en sí misma, que por supuesto es un objetivo muy importante y tal vez el principal, pero justamente, como hablábamos antes, que estamos buscando que las escuelas sean un bastión del Estado, que las escuelas sean espacios que puedan reducir las desigualdades, que puedan atender no solamente cuestiones de aprendizaje, sino también cuestiones de cuidado, cuestiones de inserción en el mercado de trabajo. Entonces, me parece que la extensión de la jornada escolar de 1 hora o aún más es una política importante para generar estas condiciones y estas otras posibilidades de articulación de la escuela con los grandes desafíos que tenemos estructurales en Argentina, ¿no? Eso es ese es mi punto de vista reducido de este tema de coyuntura. Buenísimo, muchísimas gracias. Belu, ¿querés agregar algo? Coincido con la perspectiva de Iván. Creo que
sí, que más tiempo de clase siempre es algo que es bienvenido, está estipulado por la Ley de Educación Nacional, que todas las escuelas primarias sean de jornada extendida. Es una medida que nació como buscando compensar desigualdades, porque al principio se pensó en implementar en el 30% de primarias más vulnerables. Es cierto que Argentina que fue muy lento avanzando con la jornada extendida. Digo, la ley de financiamiento educativo que lo planteó por primera vez y que propuso el 30% es de 2005, y bueno, en 2019 solo teníamos al 14% de los chicos en jornada extendida. Así que una hora más, lengua y matemática, suena perfecto y también lo celebro. Creo que también es una medida que bueno, que da mucho rédito político y que permite como mejorar las cifras de cobertura de jornada extendida de una forma eh, sencilla, por así decirlo. O sea, si uno mira los modelos de extensión de la jornada escolar de varias de las provincias que avanzaron con propuestas que agregan 2, 3 horas y que reformulan, aprovechan esa extensión para cambiar un poco o sea, que se propusieron no hacer más de lo mismo, después hay que ver si lo lograron o no, pero se propusieron ofrecer talleres para los chicos, mejorar algunas cuestiones de la permanencia de los docentes en la escuela, ofrecer el comedor escolar, entonces extender ese derecho también, y un sinfín de cosas que requirieron un montón de desafíos de planificación. Bueno, esta política agrega un poco más de tiempo, en algunas provincias incluso es media hora, porque por ejemplo Santa Fe tiene 4 horas y media de clase, y bueno, con eso, digamos, podemos decir que tenemos jornada extendida en todo el país, ¿no? Y eso me parece que también es un punto como que no nos debe hacer abandonar eh, el espíritu de la extensión de la jornada escolar, tal como nació, que tenía que ver como con repensar un poco la escuela y no solo con extender el tiempo, ¿no? Que como decía Iván, sabemos que extenderlo de por sí no genera automáticamente una mejora. Belu, cuando decías que estamos al 14% de jornada extendida, ¿eso de qué depende? ¿De la jurisdicción? O sea, ¿es por provincias o por qué el 14%? ¿Cómo está distribuido? Mira, eso claro, cada provincia es la que va implementando diversas políticas de extensión de la jornada escolar, y son súper diversas, porque hay modelos de jornada completa y modelos, por ejemplo, Tierra del Fuego es un antecedente interesante, porque Tierra del Fuego hace mucho tiempo que tiene cifras súper altas de cobertura de jornada extendida, creo que rondan el 70-80% de los chicos, con un modelo que se llama Una Hora Más, y que justamente hace esto, que es agregar una hora más de clase en las puntas de los turnos, digamos, y es un modelo que tiene como ventaja que no requiere redefiniciones de espacios, ¿no? Que eso es un temón en educación y que es una dificultad de planificación y de inversión. Entonces, Nación se para un poco sobre ese modelo, ¿no? Pero sí, es muy diverso entre jurisdicciones. Creo que Cava tiene cobertura importante, y Córdoba también es una provincia que avanzó de modo muy interesante. De hecho, Córdoba tiene un porcentaje que no es del 100, creo que es cerca del 30, 40, no lo recuerdo, pero sí es el 100 en escuelas, porque son todos los quintos y sextos grados. Entonces, optó por otro modelo, ¿no? Así que sí, es una decisión de las jurisdicciones, y es súper heterogéneo el panorama. En este sentido, esta medida de nación, bueno, genera como un piso de igualdad que también es interesante. Claro, está bien. Recién hablábamos como de las desigualdades en el acceso y homogeneizar eso está súper bien. Creo que Tincho quería hacer alguna pregunta, le cedo la palabra. Hola, gracias Inés. Y bueno, muchas gracias a tanto Iván como Belu. La verdad que es muy, muy interesante escucharlos y aprender de sus perspectivas. Así que yo quería hacer dos preguntas. La primera es respecto de los típicos evaluaciones estandarizadas y que, bueno, en general cuando hay una evaluación estandarizada que se puede comparar internacionalmente, vemos, o por lo menos el discurso que se escucha más es que la Argentina no se posiciona muy bien en términos comparados. Y, y bueno, mi pregunta va, digamos, ¿cuál es su interpretación de eso? Si es realmente tan fatalista como escuchamos a veces también está la otra perspectiva que dice, bueno, en realidad
no miden lo que tienen que medir, ese tipo de evaluaciones. Yo también tengo mi perspectiva, pero quería tal vez escuchar la de Iván y Belén respecto de qué es lo que está indicando eso y cómo se puede, digamos, afrontar. Y tal vez paro ahí y después hago la segunda pregunta después de las respuestas. Belu, ¿querés ir vos o voy yo? Anda, vos así nos vamos turnando. Dale. Hola Martín, gracias. Bueno, siempre las evaluaciones estandarizadas son como un tema candente, siempre dentro de las discusiones de política educativa, seguro que vos incluso tenés más claro que yo. Ahí mi posición me parece que digo, no tengo nada muy novedoso para decir. Me parece, por un lado, creo que estas evaluaciones son muy buenas para medir ciertas cosas puntuales, digo, habilidades básicas de lengua, habilidades básicas de matemática, estoy hablando de PISA ahora, ¿no? De ciencias, pero también hay otras, hace poco se publicaron también las que tienen que ver con las pruebas que están enfocadas en América Latina. Digo, son tan buenas y al mismo tiempo tan limitadas. O sea, miden eso, y en ese sentido, digamos, en el caso de las pruebas PISA, por ejemplo, bueno, para los alumnos de 15 años han mostrado, Argentina tiene participaciones como esporádicas, no tan continuas, digo, pero han mostrado que en general Argentina no tiene una buena posición en esa tabla, que me parece algo como difícil de analizar, porque uno en general se compara con países de la OCDE, o la mayoría son países de la OCDE, no todos, cada vez hay más países que no son de la OCDE, pero digo, en general, me parece que son buenas para eso, pero que son necesarias, pero no suficientes para reconocer cuáles son los desafíos de política educativa de Argentina. Por otro lado, creo que, un poco yendo a lo que discutíamos antes, claramente analizar lo que hacen es que generan grandes títulos o grandes, digamos, sí, títulos o como exclamaciones como muy tajantes, y me parece que lo que eso hace después, esas interpretaciones tan reduccionistas, lo que hacen es no ver como estos desafíos educativos con todos estos condimentos de los que estábamos charlando antes, como, bueno, leer entre comillas, esos malos resultados del sistema educativo sin tener en cuenta el deterioro socioeconómico, las condiciones materiales de vida de Argentina, las desigualdades que hay entre las provincias, las desigualdades dentro de cada jurisdicción. Bueno, es como que me parece que en ese sentido, no las pruebas en sí mismas analizadas, pero las interpretaciones o para qué se usan después, no son del todo efectivas. No sé si respondí a tu pregunta, pero esa es como mi primera reacción a lo que comentás. Genial, gracias, Iván. Sí. Bueno, yo me sumo a la mirada de Iván. La verdad que siempre son como eso, es como muy complejo poder interpretar los procesos que llevan a esos resultados, porque bueno, son el gran resultado, el gran objetivo de una cosa hiper compleja, difícil de medir y de trazar. Creo que lo que dijiste lo reflejaba muy bien, Iván. Pero bueno, lo cierto es que sí, Argentina no se posiciona bien en términos comparados. Argentina viene empeorando, tanto en las evaluaciones nacionales como en las evaluaciones internacionales, y ahí no solo está PISA, sino, como decías, evaluaciones que laburan en América Latina, como en las evaluaciones ERCE de la UNESCO. Y eso, lógicamente, que preocupa, y que a veces me parece que también invisibiliza un poco todo el trabajo docente, a veces lo sola que queda la escuela en el contexto de toda la realidad social. Pero bueno, creo que es importantísimo mirarlas con el respeto y la cautela que necesitan, las dos cosas, y también que hay que mirar tendencias, hay que mirar la comparabilidad. Las pruebas vienen demostrando que a veces un dato único no
no merece ser tomado como el titular, sino que hay que ver cómo es esa tendencia a lo largo de los años, los saltos de comparabilidad que tienen los dispositivos, que son un montón y que se publicitan menos, por así decirlo, y también todo lo que es cómo comparamos esos resultados con otros vinculados a la desigualdad, con qué países nos comparamos, ¿no? Y creo que es súper importante sostener la mirada latinoamericana, porque compartimos un montón de condiciones de partida y situacionales que es más útil y más razonable, ¿no? Compararlos. Y ahí sí, bueno, por ahí agregar, Argentina es un país que no ha optado por una batería de medidas de política educativa que tienden hacia, por ahí, la rendición de cuentas, mostrar resultados. Es un país que ha sido mucho más conservador en ese sentido, mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más laxo en algunas medidas, y otros países se han ido como con políticas mucho más que han tensionado mucho más a la docencia, como incluso la evaluación docente o como los sistemas de asignación de recursos a partir de resultados. Creo que eso sin dudas, al menos en estos resultados medibles, se puede reflejar, pero que no sé si dice mucho acerca de la calidad de los procesos que siguen sucediendo en las aulas, y acerca de lo que la docencia resigna con sistemas políticos como estos, ¿no? Que lo que muestran este tipo de medidas es que duran poco, que se revierten, que tampoco hay una otra América Latina a la que le esté yendo excelentemente bien y que haya encontrado la forma, me parece a mí. Eso. Ahí, perdón, nada más hago un comentario sobre el que dice Belu. En un momento, nada más es como un comentario al pasar, pero trabajé con un alto funcionario de un ministerio y me decía, el problema es que las pruebas muchas veces son como a una persona con algún trastorno de alimentación subirla a la balanza. Dice, si vos te agarrás la cabeza cada vez que subís a la balanza, pero lo único que haces es agarrarte la cabeza, no sirve de nada. O sea, es muy importante subirse a la balanza de vez en cuando para ver cómo viene ese trabajo, pero si solo te quedás en agarrarte la cabeza o festejar por lo que te tira la balanza en ese momento, estés enfrentando el problema que estés enfrentando, no es suficiente. Me parece una metáfora obviamente muy reduccionista, pero que sirve para pensar como esta tensión o a veces los usos que se le dan a estas pruebas, ¿no? Genial, muy interesante la analogía, Iván. Y la segunda pregunta es un poco más genérica, pero escucho algunas de las propuestas que ustedes mencionaban, algunas de ellas muy interesantes y con las cuales además coincido mucho. Por ejemplo, me interesa mucho el tema del sistema de alerta temprana, o tal vez lo de ir reduciendo la tendencia enciclopedista de la escuela secundaria, etcétera. Pero en general a veces lo que pienso es que más allá de las propuestas concretas, los lugares, los países o incluso los estados subnacionales que han logrado realmente mejorar sus resultados educativos, tienen una cosa en común desde mi punto de vista, que es el liderazgo político que pone a la educación al tope de la agenda de los temas prioritarios, ¿no? Y lo que me pasa es que muchas veces en Argentina veo que ese casi nunca es el caso. Tal vez en un momento, al principio de la pandemia, parecía que iba a ocurrir y después, al contrario, creo que fue un tema que se terminó polarizando mucho y tomando de una manera muy poco seria. Entonces, no estoy buscando una respuesta tal vez demasiado concreta acá, pero me interesa escuchar de parte de ustedes cómo creen que se puede, de alguna manera, incentivar tanto, digamos, a los que tienen responsabilidad en la toma de decisiones públicas, pero también a la ciudadanía, a las comunidades, a los padres y madres que pongan a la educación como una prioridad en la agenda de políticas públicas de Argentina. Ahora empieza vos, Belu. Es muy difícil. O sea, no, coincido. Sé que no hay respuestas mágicas, pero me interesa escuchar sus opiniones. O sea,
lo más interesante que tengo para decir es que coincido 100% en este tema del liderazgo político con la educación a la cabeza, o sea, creo que eso es, como decís, lo que mostró que tracciona este cambio sistémico, ¿no? Que tanto anhelamos los que pensamos un poco en la educación y la política educativa. Ahora, ¿cómo ponerlo en agenda? Digamos, bueno, creo que es una pregunta más general de política pública, ¿no? Porque lamentablemente lo que venimos viendo es que los políticos necesitan la presión de la ciudadanía para a veces adoptar algunos temas como tope de agenda. O sea, o necesitamos un milagroso presidente que venga con la educación como bandera y que sepa a su vez del tema y tenga buenos equipos, porque es muy fácil a veces hablar de educación y decir que es la bandera, pero que sea un eje vertebrador de la agenda en serio. Pero si eso no pasa, creo que nos debemos como sociedad una, una toma de conciencia o de una priorización de la educación que es muy difícil lograr porque tenemos un sistema muy fragmentado, ¿no? Tenemos un sistema que termina recurriendo al sector privado, en aquellos sectores que tienen más capacidad de voz y de interpelar al Estado, ¿no? Entonces, eso complica mucho el hecho de que la educación vaya al tope de la agenda. Creo que hay una responsabilidad a nivel de los medios de comunicación, sin dudas, de todo lo que son los agentes culturales que probablemente tienen un tratamiento un poco superficial, un poco maniqueo de algunos temas educativos, y entonces me parece que, bueno, espacios como esto que empiezan a dar más voz, a sacar algunas complejidades, a iluminar sobre algunos desafíos, es un rol bueno, que los medios creo que podrían asumir para mejorar el lugar que tiene la educación en la opinión pública, ¿no? Pero bueno, sin dudas es algo como muy difícil aún así, me parece. Así que hasta ahí mis reflexiones, no muy concretas. Gracias, Belu. Se la dejaste aún más difícil a Iván. Sí, yo cuando hiciste la pregunta, Martín, mi primera, digamos, mi gama de respuesta estaba más relacionada con este último punto que comentaba Elu. Me parece que digamos, partiendo del punto, o partiendo de la idea de que en Argentina, desde hace algunas décadas ya, la educación se ha convertido de la misma forma que la educación pública, digamos, durante el siglo XX fue como una bandera de la clase media. En Argentina estoy hablando en términos muy generales, ya lo sé, pero me parece que en las últimas décadas la educación se fue convirtiendo en un problema individual, privado, y no privado solamente en el sentido de recurrir a la educación privada, sino como una preocupación individual a nivel hogares, a nivel familia. Es muy difícil si eso se transforma o si eso pasa a formar parte no de la agenda pública, sino más de la agenda privada. Me parece que después es muy difícil que la ciudadanía y sobre todo aquellos sectores que de repente tienen más capacidad de advocacy o digamos sí, de más voz y de interpelación con con la agenda pública. Me parece que si esos actores no están interpelados por la problemática educativa, después es más difícil que salgan a tener este problema como una bandera prioritaria a la hora, desde la hora de votar hasta otro tipo de discusiones en los espacios de conversación, los espacios públicos, ¿no? Entonces, me parece que la pandemia refleja bastante bien eso, porque de hecho en la pandemia a las clases medias, digamos, sí salieron bueno, con todo el tema de la apertura de escuelas, sobre todo en Cava, pero también en otras jurisdicciones y a nivel nacional, bueno, ahí sí los sectores medios salieron digamos, a interpelar al gobierno en las decisiones que tenían que ver con la apertura y el cierre de escuelas. Digo, más allá de la apertura o el cierre, como justamente la medida de cierre de escuelas sí afectaba a las escuelas privadas y a los hijos, hijas de las familias que asistían al sector privado, ahí sí los sectores medios salieron porque era una medida
que los interpelaba directamente. Pero si no es el caso, después, no sé, temas de cantidad de días de clase y demás, son temas que terminan de repente apareciendo algunos días en los medios de comunicación, pero que después, al no afectar directamente a esos sectores con mayor capacidad de interpelación, digamos, en la discusión pública, quedan como en el aire y no tienen como una consecuencia muy directa. Entonces, me parece que, no te sigo ninguna respuesta, pero me parece que gran parte de la complejidad de esto que marcas, a mi entender, se explica por esto de que la educación se ha transformado como en un problema privado de las familias. Ya sé que es muy generalista, pero me parece, yo lo veo como por ese lado, ¿no? Excelente, gracias a ambos. Y Inés, te paso de nuevo. Bueno, buenísimo todo. Muchísimas gracias. Muy. Hola a todos. Bueno, a ver, me uní un ratito, un gusto ver a muchas caras que hace mucho que no veo y felicitaciones a todo el equipo de Abrohilo por estas iniciativas. No, solo un aporte en la clave de educación. Yo entiendo que muchos de ustedes están también viviendo ahora en el extranjero. Yo ahora hace un tiempo estoy en Argentina, Gastón Gertner del CPI Tela. Y mi pregunta o consulta para ustedes que están del otro lado es un poco, bueno, también para dar un faro a la Argentina en esta búsqueda de cómo mejorar la educación, más allá de transformarla en una agenda política, me parece que es tratar de recolectar y recuperar evidencia, bueno, ¿cuáles son las miras, cuáles son los faros en la región que están haciendo las cosas bien en educación? Eh, Son las pruebas PISA y aquellos que están performando bien ahí, los ejemplos que tenemos que mirar más de cerca, porque uno ve la experiencia de algunos países también vecinos y también ve mucha heterogeneidad, ¿no? Yo creo que Uruguay es alguien que está haciendo un catch-up muy fuerte, es otra sociedad, otra escala y tiene la ventaja de tener todo lo que se puede hacer en Ceibal y puede haber algo de decisión política ahí. El modelo chileno no sé si es algo como con lo que uno, viniendo de una extracción argentina, comulga mucho, pero también sé que muchos de ustedes están también en otros lugares viendo experiencias en otras regiones también. Entonces, un poco me parece que el despertar es salir tanto de la conversación de la Argentina sobre la Argentina y nuestras clases políticas y cómo hacemos para traer ejemplos y moldes de cosas que funcionan y establecer como una agenda de abajo hacia arriba o desde la academia hacia la práctica o desde lo aplicado hacia la práctica para poder incidir más en esas cosas y traer muchas de esas prácticas. Y última reflexión, hay mucha heterogeneidad, uno lo que ve acá a nivel provincial. Estoy trabajando ahora en un par de proyectos, veo mucho avance en Mendoza, por ejemplo, tienen como registros realmente como a nivel de alumno sobre toda la trayectoria escolar y cosas como que no se ven en otras provincias. Digo, ¿cómo hacemos también para también tejernos o traernos faros dentro del plano subnacional y empezar a replicar cruzadamente cosas que puedan funcionar y trasladarse entre provincias? Bueno, reflexiones un poco desde acá y saludos para todos, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias. Súper interesante todo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, buenas noches. Bueno, a ver, mi pregunta es tipo bien concisa. Em, yo he notado que en los últimos años, yo soy estudiante en la UNE, en Resistencia Chaco, em, que a nivel primario y secundario, sobre todo, la calidad de la docencia ha ido, digamos, cayendo significativamente. Y he visto que comparado con otros países, digamos, se tiene muy diferente estima la profesión de ser profesor, ¿sí? Es como que allá las exigencias para ser profesor es mucho más alto. Veo que yo gente que enseña en primaria y tiene un doctorado, un PhD, un máster, etcétera, etcétera, y sabe que yo tres idiomas. Y acá es como que el trabajo de profesor ha ido teniendo una degradación con el tiempo y no ha sido algo así como una profesión que no cualquiera es, como es, digamos, ser, qué sé yo, ser médico, por ejemplo. Y es como que ha sido un trabajo que
la gente, digamos, de más bajos recursos accede para, digamos, poder salir de la pobreza. Digamos, es como que no es tanto una profesión tan exigente como debería serlo, digamos, siendo que se prepara a la gente del futuro. Y mi pregunta sería, digamos, ¿cómo podemos mejorar esto? Digamos, ¿cómo hacer que la docencia aumente su calidad y, digamos, poder eh, preparar a los chicos que van a, digamos, ser los que estén en el futuro, digamos, ya sea trabajando o lo que sea, digamos, que quieran hacer? Iván, Abelu, ¿quieren contestar? Dale, es una pregunta que da para hablar una hora más, así que voy a resumir un poco. Me parece que uno, o sea, que tenés un punto obviamente central, las políticas para la docencia son parte de las claves que han implementado otros países para lograr cambios sistémicos. Em, Diciendo o complejizaría algunas de las afirmaciones o me fijaría algunas fuentes, pero más allá de eso creo que es un planteo eh, eh, que tiene asidero y que se tiene que abordar con un fortalecimiento de la docencia. Y con eso me refiero sobre todo a una reforma de la carrera docente, digamos, a que ser docente sea de por sí una propuesta profesional más interesante que atraiga otro tipo de perfiles profesionales. Y con eso me refiero tanto, como decís, a los sistemas de reclutamiento, a la exigencia, a la calidad y duración de la formación, pero sobre todo a lo que implica trabajar en una escuela, ¿no? A las condiciones de trabajo que uno tiene, a los desafíos profesionales que se le presentan, a las oportunidades de ascender en esa carrera y no necesariamente salir del aula para ascender e ir a hacer un trabajo administrativo de gestión, sino tomar otros desafíos, formar colegas, colaborar profesionalmente con otras escuelas, compartir experiencias en red a nivel nacional, a nivel regional, internacional. Eh, Hay todo un desafío allá que en Argentina se ha completamente omitido en los últimos años, incluso cuando hubo mejores condiciones de diálogo con los sindicatos que son esenciales para hacer eso. Y por otro lado, eso debería venir acompañado de un fortalecimiento salarial, ¿no? Que tampoco es algo que Argentina ha priorizado en todo este tiempo. Eh, es algo que requiere tiempo, es algo que los países que lo han logrado hacer han combinado, bueno, un importante fortalecimiento salarial que les permitió también como exigir, por otro lado, ¿no? Fortalezco el puesto de trabajo, pero también eh, mejoro o aumento las condiciones de ingreso a la profesión. Eso como una cadena que requiere voluntad política, requiere tiempo y bueno, son con cosas que aún no han, batallas que aún no se han dado con la seriedad y con la magnitud que se requiere. Perfecto, Iván. No sé si querés, podés contestar la pregunta que hizo el compañero de Chaco, o si no, también la pregunta de Gastón, la que vos quieras. Sí, había pensado en la primera pregunta, Gastón, dijiste, ¿no? Sí. No, ahí me parece interesante esto, sí, totalmente estoy de acuerdo con la importancia también de no pensar los problemas de la Argentina con una mirada tan endogámica y mirar también hacia afuera, no para buscar como soluciones mágicas o balas de plata, pero sí para aprender de otras experiencias. Me da un poco de vergüenza hablar de esto porque sé que Belu estuvo trabajando durante muchísimo tiempo en análisis de estados subnacionales y sobre todo a nivel latinoamericano. Así que, bueno, Belu, vos complementame, pero a mí me parece que sí hay ejemplos interesantes en la región. Traías el caso de Uruguay, que es verdad que es otra escala y que es otra sociedad, pero sobre todo en lo que tuvo que ver con el plan Ceibal, que ya tiene si no me equivoco, casi o un poquito más de 20 años y ahí hay mucho para aprender de una política sostenida, por ejemplo, en el tiempo y que que la fueron iterando, que la fueron mejorando, que fue cambiando, es algo que se lanzó y que después como fluctuó mucho en el tiempo, sino que tuvo como todo este proceso de mejora sistémico. Me parece muy interesante. Me parece que Brasil, a nivel con algunos estados subnacionales, tiene grandes ejemplos, el famoso caso de Pernambuco en Ceará, son casos interesantes también para analizar.
Así que creo que a nivel regional, bueno, Costa Rica también con tema de implementación de uso de tecnologías digitales, pero también con toda una mirada de articulación con el sector de protección social, me parece que tiene ahí ejemplos importantes. Y después mirando afuera la región, me parece, como decía Belu, creo que comparar Argentina con países de otras regiones es muy difícil porque es como comparar cosas muy diferentes. Sí, de repente, tal vez mi observación más muy general, pero para tener en cuenta, es de vuelta la que comentábamos en otras de las preguntas, que es la articulación que hay entre el sistema educativo con otros tipos de políticas que tienen que ver con protección social, con sostenimiento de trayectorias, con temas de sistemas de crianza, enseñanza y cuidado desde muy temprana edad, como todas esas políticas que de alguna manera también van apuntalando los procesos de aprendizaje y digamos, una mirada como más holística de la trayectoria educativa de los chicos y de los jóvenes, ¿no? Me parece que ese sí que ahí veo como algo que hace apuntar y que se puede aprender de otros países por fuera de la región, esa articulación. Ahí yo agrego algunas, o sea, no puedo dejar de mencionar algunos casos más de nuestro país por haber estudiado varias provincias en los últimos años. Creo que sí, Argentina tiene un montón de margen para compartir experiencias, o sea, para difundir casos interesantes a nivel del laboratorio federal que tenemos que se desaprovechan mucho. Y en ese caso me interesa mencionar a Córdoba, que es una provincia que lleva más de 12, 14, creo, años de continuidad con el mismo liderazgo ministerial. Y que ha podido como implementar una agenda de políticas que abordó tanto cuestiones como muy estructurales e iniciales vinculadas a acceso, como se logró meterse con innovación educativa y logró aprender de esas innovaciones por ahí a escalas piloto para implementar reformas masivas, logró mejorar la selección de los directivos, creo que es la única provincia que selecciona a los directores de escuela pidiéndoles un proyecto para la escuela, entonces pidiéndoles otro tipo de compromiso. Y eso es una forma de reformar la carrera docente. Me parece que es una provincia interesante para mirar y que también tiene un sistema nominal de seguimiento que le permite otro tipo de monitoreo de la realidad educativa, al igual que el que mencionaba el compañero de Mendoza, ¿no? Así que bueno, también interesante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, ya vamos cerrando. Les recuerdo para que sepan que esto queda grabado, así que si se lo quieren después escuchar de vuelta o compartir a alguien, tienen la posibilidad de hacerlo porque queda grabado. Y tanto a Belén como a Iván, les recuerdo que están invitadísimos a escribir en Abrohilo cuando quieran, a profundizar algunos de estos temas. Están súper invitados, nos contactan a Martín, a mí o a cualquiera de nosotros y lo coordinamos, y a todos los participantes les amplío la invitación. Así que muchísimas gracias por participar, muy interesante, y bueno, muy buenas noches a todos y gracias por escuchar y por interesarse en la temática. Conversaciones en Twitter Spaces es el podcast de Abrohilo. Gracias por escucharnos. Si tenés alguna sugerencia o comentario, seguinos en nuestras redes en @abrohiloarg o visita nuestra web en www.abrohilo.org.